It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was... Una historia que el escritor y periodista sintió a Leonard Cohen en Astúries y el entamu d'un viaje per la vida y obra del artista canadiense na busca del guitarrista anónimo que marcó el futuro. He was just some Joseph looking for a manger. El guitarrista de Montreal es mi última novela, la publica Galaxia Gutenberg. Es una novela extraña en tanto que mezcla varios lenguajes, varios géneros, y es una especie de búsqueda imposible de un fantasma sin nombre del que sabemos muy pocas cosas, pero que resultó determinante para la trayectoria artística de Leonard Cohen, tal y como él mismo reconoció en el discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2011. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. Yo cubrí como periodista aquel discurso de Cohen en el Campo Amor, ahí conocí como todo el mundo esa historia del gitano fantasmal que le enseñó a tocar la guitarra. 10 años después me vi en Montreal por un asunto de trabajo y allí pensé que, aprovechando que estaba en la ciudad, quizá fuese buena idea emprender una búsqueda de las huellas de aquellos pasos perdidos, una búsqueda que sabía abocada al fracaso, pero que en el camino podía ofrecer alguna que otra cuestión interesante, como el papel determinante del azar en la vida de cualquier persona o el protagonismo que muchas veces tienen en nuestro día a día personajes secundarios a los que no damos importancia, ¿no? El hecho, además, de que 2 años antes de irme a Montreal, en 2020, durante el confinamiento, yo mismo me hubiese puesto a aprender a tocar la guitarra, hizo que la historia de Cohen y el gitano me interpelara de una manera especial, porque yo llegaba a Montreal sabiendo lo que era coger un instrumento desconocido, darle la mano, decirle hola, ¿qué tal?, e ir poco a poco sacándole las palabras que son melodías acordes. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. Siempre digo que no es un libro sobre Leonard Cohen, sino un libro con Leonard Cohen, ¿no? No quería hacer una biografía, porque ya hay muchas y muy buenas, pero sí quería fijarme en ese momento en el que las biografías no suelen detenerse, que es el momento de formación, que es cuando en la vida de Cohen, de un Cohen quinceañero, ocurren 2 cosas: su descubrimiento de la guitarra española y su descubrimiento de Lorca, que van a ser 2 factores que van a influir de una manera determinante en su formación sentimental y también en su carrera. Seguramente, si Cohen no hubiese conocido ni a Lorca ni la guitarra tal y como la conoció, habría sido Leonard Cohen, pero no el Leonard Cohen que hemos conocido. Por eso, la parte de su vida que más me interesaba en ese momento era la parte que tiene que ver con su niñez, su juventud en Westmount, su búsqueda de una voz propia, que es la que le acaban concediendo esa conjunción entre Lorca y la guitarra. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway. La novela es un género que lo acepta todo, pero eso no es una cosa que diga yo, eso lo enseñó Cervantes cuando funda la novela moderna con el Quijote, ¿no? Yo creo que la novela es el reino de la bastardía. En una novela entra todo lo que le quieras meter,
Y este libro es una novela porque yo lo escribo con una perspectiva de novelista. Yo no quiero demostrar nada, no quiero llegar a ninguna conclusión, simplemente quiero contar lo que supone salir en busca de algo que no vas a encontrar y dejarte perder por el camino, ¿no? También digo a veces que es una narración errante porque de la misma manera que se deja llevar por temas y anecdotarios diferentes, también juega con la mezcolanza de géneros que van desde la autoficción, y con todo eso surge una especie de formulación de una pregunta que es la que subyace en el libro y que seguramente no habría sabido expresar de otra manera. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. Yo no tenía intención de escribir nada. Yo volví de Montreal y sí escribí un artículo que publiqué en Zenda contando mi andadura por los lugares que vieron pasar a Leonard Cohen, pero pensé que la cosa se iba a quedar ahí. Lo que ocurre es que yo siempre tengo cerca libretas en las que voy apuntando ideas que se me ocurren y en un momento dado comprobé que todo lo que apuntaba o lo que había apuntado después de mi vuelta de Montreal tenía que ver con esa historia de Cohen, el gitano, la guitarra, el azar. Entonces, cuando tuve algo de tiempo y tranquilidad, me dije, voy a ver qué pasa si pongo en orden todo esto. Y ese orden terminó siendo un reflejo de la propia peripecia que me había conducido hasta ese punto, ¿no? Por eso el libro ha terminado siendo una especie de rabunda por diferentes lugares, temas, espacios, géneros, para terminar configurando lo que ahora es. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Siempre se dice que para escribir hace falta tiempo, y es verdad, pero yo añado que también hace falta, que quizás sea más importante, una cierta paz mental, ¿no? Una cierta tranquilidad. Y todo eso lo encontré cuando en marzo de 2023 me invitaron a la Fundación Santa Madalena en la Toscana, y me fui allí con la otra orilla que estaba acabando de corregir y también con la idea de ponerme a trabajar en esto. Allí perfilé una parte del primer borrador que luego amplié ese verano en un monasterio de Carrión de los Condes, y a partir de ahí ya tuve un material de trabajo sobre el que ir luego puliendo poco a poco, ¿no? Ese fue el proceso en líneas generales de escritura del libro. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. Siempre me ha interesado mucho la memoria como un fundamento básico de eso que llamamos identidad. Y en este caso me parecía especialmente curioso que de los dos maestros, o dos de los referentes de Cohen, como fueron Lorca y este muchacho gitano que le enseñó a tocar, sean dos muertos sin tumba o sin tumba conocida, ¿no? o en tumba anónima. En el caso del gitano ni siquiera sabemos cómo se llamaba, que es uno de los principios básicos de cualquier identidad, ¿no? Lo primero que tú preguntas a alguien es cómo se llama, y a partir de ahí llega todo lo demás. Entonces me parecía que era buena cosa reflexionar sobre esa búsqueda de una memoria imposible de rastrear por cuanto fallan sus cimientos más esenciales, sus principales puntos de partida, y meditar sobre esa manera en que esa memoria incompleta o parcial puede también terminar configurando el esqueleto sobre el que armamos nuestra propia forma de ser. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Yo la historia del gitano la conocí en Oviedo. Cuando empiezo a escribir el libro llega un punto en el que para seguir tengo que explicarme a mí mismo, lo cual me lleva
a Mieres, al conservatorio, a la música que escuchaban mis padres, la música que yo escuchaba con ellos, y evidentemente todo eso forma parte de mi vida en la misma medida que la forma Leonard Cohen, que la forma la historia del gitano, que la forma este libro, con lo cual evidentemente hay una vinculación. Yo creo que en todo lo que escribo, aunque no ocurra en Asturias, siempre hay algún tipo de cable interno, a lo mejor invisible, que lo une con Asturias.